Eso le permite crear espacios de diálogo y conocimiento de las diversas visiones de desarrollo futuro, lo que a su vez le brinda la pauta para adelantarse a los retos por venir, pero también a las oportunidades que surgirán. El pasaje histórico de don Alberto B. Aldrete, mencionado en el libro, nos habla precisamente de lo anterior. Él fue un empresario audaz, visionario, con capacidad de adaptación a los cambios económicos, políticos y a las necesidades del mercado. Supo aprovechar su red social y prestigio familiar para diversificar su actividad empresarial y crecer. Incursionó en la política y tuvo varios puestos que le brindaron una visión más amplia de las oportunidades de negocio en esta naciente región. En 1926 triunfó como candidato a la presidencia municipal de Mexicali y en 1927 constituye la sociedad denominada Compañía Mexicana de Malta con sede en esa ciudad de Tecate. Y en 1928 empezó a funcionar la maltera para proveer de ese insumo a las 4 cervecerías que existían en el estado. Y en 1944 incursiona e inaugura la cervecería Tecate, habiendo tenido una concurrencia para dicho acto de aproximadamente 5,000 personas. 5,000 personas en aquel entonces, yo creo que era un mar de gente. Cifra que nos brinda un indicador del poder de convocatoria con que contaba derivado de sus buenas relaciones públicas. En diciembre de 1946 fue nombrado gobernador del entonces territorio norte de Baja California por el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, habiendo permanecido en el despacho solamente 10 meses, del 21 de diciembre de 1946 al 21 de octubre de 1947, renunciando por presiones políticas y también porque enfrentaba serios problemas financieros, habiendo sido sus empresas intervenidas por el Banco Nacional de México. La remembranza de ese periodo histórico de nuestra entidad y municipio me lleva a identificar algunos aspectos. Considero que Baja California es una región cuya dinámica social y económica es muy distinta a la del centro del país, con condiciones y necesidades diferentes, así como el sureste de México tiene sus peculiaridades. Nuestra región también presenta las propias. Ha sido difícil a través del tiempo que esto se logre asimilar, como lo han expresado varios bajacalifornianos que han hecho esfuerzos por explicar esa realidad fronteriza a las autoridades federales. Nos entienden, pero nos atienden, pero no nos entienden. Es la resulta de las gestiones. Por ello, mi punto a precisar es que necesitamos que exista una comulga de visiones y de esfuerzos entre el sector empresarial y las autoridades de los 3 niveles de gobierno, el municipal, estatal y federal, para que conjuntamente podamos aprovechar todas las oportunidades que esta región presenta e impacte en un desarrollo adecuado que mejore la calidad de vida de los habitantes que aquí residimos. Por último, considero que es sumamente relevante continuar estudiando los hechos históricos. Es indispensable plasmarlos en estos trabajos de relatoría y memoria para que el análisis de los acontecimientos pasados nos lleve a no repetir prácticas equivocadas. Y por otro lado,
a salvaguardar aquellas que han traído prosperidad a la región, así como el reconocer la labor de todos aquellos bajacalifornianos que han contribuido a forjar este gran estado. Felicito nuevamente a los coautores del libro, a la Universidad Autónoma de Baja California, por respaldar estos trabajos, y agradezco de manera amplia la atenta invitación que me han hecho para compartir estas palabras. A ustedes muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, el maestro Jorge Gustavo Mendoza González le cede la palabra, no sé antes también leer su breve, de manera breve su currículum. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, de la que fue director de 1999 al 2007, institución en la cual también ha desempeñado otras funciones relacionadas con la administración de procesos educativos universitarios. Es doctorante en el programa de Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario en el Centro de Estudios de Investigación Interdisciplinaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su tema de investigación es la gestión de las políticas culturales para las instituciones de la memoria social, es decir, archivos, bibliotecas y museos, desde la perspectiva de los sistemas complejos para el desarrollo cultural, basado en desarrollos culturales a la sostenibilidad y al derecho a la ciudad. Además, bueno, fue mi maestro en la universidad y además también gran amigo del taller de historia, se ha dicho de paso, ¿no? Maestro, le cedo la palabra y muchas gracias. Permítanme, buenas tardes a todos, los compañeros de mesa, señor José Caso, la doctora Tatiana Méndez, muy buenas tardes. Y en verdad, yo querría pues agradecer esta oportunidad aquí en esta actividad del Instituto Municipal de Cultura, aquí en el Centro Cultural Tecate, para pues compartir más que nada esta experiencia de lector. Creo que a final de cuentas, como mencionó el señor Jasso, uno como lector, participe o no en la presentación de un libro, pues lo que nos convoca precisamente es esta multiplicidad de acercamientos que podemos tener, especialmente con un texto que, en el cual podemos encontrar, no voy a detallar muchos de sus aspectos, pero sí querría mencionar, bueno, que con mi experiencia como lector, este es un texto que también es un dispositivo comunicativo, tiene diferentes intencionalidades. Voy a si me permiten aquí nada más para colocar. Y comentaba, entonces, bueno, el texto, sectores económicos, arreglos políticos y empresarios en Baja California, atisbos desde la historia reciente, 1976, además de sus propios contenidos, pues es un dispositivo que forma parte de un complejo proceso de circulación de sentidos. Entre otros, pues el texto también es la evidencia académica de todo un esfuerzo para la generación de conocimiento, lo cual en sí mismo podría generar una consideración por separado. También es evidencia de prácticas colaborativas como demostración del alto nivel de logro que para fines de evaluación del trabajo de investigación han logrado los coautores. También
funciona como prueba de la productividad de los investigadores aquí reunidos. También sirve como botón de muestra para plantear en el mediano y largo plazo, para los que se interesen más a fondo de estas temáticas, sobre las posibilidades ya bastante sólidas para la continuidad de este tipo de estudios de empresarios en el noroeste de México. También es ejemplo concreto del afianzamiento de esta línea de investigación de historia económica y política, en la que este es un tema muy relevante. Se exploran los vínculos entre el poder económico y el poder político. Entonces, es un prisma y por supuesto lo que destacaría ya al final de esta primera descripción que intento hacer es precisamente una reflexión más personal a partir de esta experiencia de leer historiografía y cómo convocar a públicos más amplios, sobre todo si tomamos en cuenta que uno de los puntos más destacables, además de que es la evidencia de un trabajo muy esmerado de generación de conocimiento, de cómo tenemos mejores evidencias para reflexionar precisamente en este asunto que podríamos considerar la crítica del poder, pero sobre todo la comprensión de lo que es la experiencia histórica que se verificó en nuestro Estado por la relación, repito, entre los representantes del sector económico, el empresarial y quienes fueron responsables del poder político. Esto no necesariamente introduce matices sombríos, pero sí tampoco podemos ser ingenuos de no recordar que es una historia que en nuestro país tiene episodios bastante sólidos. Entonces, este acercamiento que encontramos en el texto, los sectores económicos, arreglos políticos y empresariales, en primer lugar, pues yo querría destacar que nos ofrecen para cualquier lector mejores elementos de juicio para conocer aspectos que hasta antes de la publicación de este texto constituían un vacío historiográfico importante, es decir, no era un conocimiento debidamente fundamentado y por ello poco explorado más allá de quienes se interesan por estas temáticas. Y en ese sentido tenemos un acercamiento que nos deja conocer con muchos detalles cómo fue este proceso de formación del sector empresarial en lo que fue su actividad estrictamente económica, pero también las coyunturas, los momentos en que se dan estos entrecruzamientos con el poder político en el periodo de 1900 a 1976. Estamos hablando de 3/4 de siglo. Y bueno, cualquier hermeneuta responsable tiene que partir de la pregunta: ¿qué dice el texto? Antes de cualquier otra cosa, ¿qué dice? ¿Qué encontramos como lectores? Y no voy a entrar en una pormenorización, les podría dar varios spoilers, varios avances, pero la invitación es para que lo lean por su propia cuenta y de esta manera conozcan. Ya el señor Jasso nos dio el avance de este texto que el maestro Mejorado elaboró precisamente en alguien cuyo nombre está muy asociado a la historia de nuestra ciudad. La importancia del prestigio familiar y los vínculos heredados en la trayectoria empresarial de Alberto Aldrete es la colaboración del maestro Mejorado, pero también quien se interese podrá encontrar un acercamiento sobre el andar itinerante. Estoy leyendo los títulos: el andar itinerante del empresariado de Baja California, los Barbachano de la Compañía Telefónica Fronteriza Sociedad Anónima
y Hugo Torres Chaver, de autoría de Dr. Jesús Méndez y de Santiago H. Un tercer artículo, colaboración, tiene que ver con los empresarios y el capitalismo en la industria vitivinícola de Baja California a mediados del siglo XX. El caso de bodegas de Rancho Viejo, cuya autoría es de la doctora Diana Méndez, directora del propio instituto, y que probablemente pueda darnos muchas pistas sobre este giro empresarial que ahora, con el auge que tiene con la ruta del vino, bueno, pues podría interesarnos. Hay aspectos muy interesantes sobre la formación de este grupo empresarial a mediados del siglo pasado, pues los voy a dejar con la incógnita de qué sucede precisamente con este grupo de empresarios que de la Ciudad de México decidieron establecerse aquí en Baja California para el desarrollo de esta industria vitivinícola. Una cuarta colaboración es con una temática pues más del estudio de los programas económicos del gobierno federal. Lleva por título Tensiones fronterizas, mercados laborales y relaciones gobierno-empresarios en Baja California durante el programa Bracero, que se llevó a cabo de 1942 a 1964 y cuya autoría es de Diana Iría Córdoba Ramírez. También, si ustedes tienen arraigo en Mexicali, probablemente pues el apellido Basic tiene varias remembranzas. Hay una colaboración sobre Antonio, precisamente Antonio G. Basic, Ingeniería, Urbanización y Relaciones Horizontales en Mexicali, 1933-1976, y que está centrado precisamente en la actividad de este ingeniero, que está vinculado precisamente con el proceso de desarrollo urbano y los que están asociados a esta actividad en la ciudad capital de nuestro estado. Y finalmente, una participación de Marisela González, la doctora González, también coordinadora junto con el doctor Méndez de esta publicación, y que pues tiene el contenido más específicamente de índole político. Es un acercamiento que nos da la oportunidad de observar la participación política de empresarios. Esto a partir del proceso electoral de 1968 en Baja California, y que nos va a dejar atisbar la participación de muchos empresarios de esta ciudad, de Mexicali especialmente, y que para finales de los 80, más o menos 20 años después, van a tener protagonismos muy importantes precisamente para la alternancia política, cuando, ustedes por supuesto lo recuerdan, se da este cambio de régimen de la dominancia priista a la alternancia del Partido Acción Nacional. Grosso modo, pues son los contenidos de estos 6 estudios, y por ello un hilo conductor que conviene no perder de vista, según creo, es precisamente este asunto de los arreglos políticos. Y los arreglos políticos, repito, no necesariamente como una figura que anticipa aspectos ilegales, pero sí, no siempre de la mejor manera o al margen de lo que es la conducta debida en las relaciones entre el empresariado y la clase política. Y por ello, pues se trata de una conceptualización que desde la historia empresarial nos ayuda a no perder de vista que este tipo de asociación, el vínculo entre el poder político y el poder económico, si bien se da en todos los países, y en todos los países también hay episodios
esta forma de arreglos políticos y empresariales, cuando se conduce por las causas legales, puede generar resultados muy favorables. Ya lo mencionaba el señor Caso, es necesario este tipo de aprendizaje, pero también en el caso de nuestro país ha tenido alcances que en más de una ocasión no solo son vergonzosos, sino profundamente dañinos para la calidad de vida de quienes vivimos en este país. Entonces, por eso conviene enfatizar que se trata sobre todo de ejercicios académicos. No se trata en esta publicación de señalar o fundamentar procedimientos que pudieran derivar en actividades penales contra quienes son responsables del uso indebido de las instituciones del poder público. Y por uso indebido entendemos aprovecharse de las funciones de los cargos e instituciones públicas para lucrar, traficar, influenciar u obtener beneficios estrictamente personales o a las redes horizontales de amigos, parientes o socios. En algunas ocasiones es posible atisbar estas conductas en los casos bajacalifornianos. En todos los 6 casos que sí quiero enfatizar, se trata de un trabajo colectivo que permite seguir la huella de este grupo de empresarios en estos altibajos que van teniendo durante 3/4 de siglo. Son 6 estudios de 6 casos distintos, pero que nos permiten en conjunto entender cómo se han utilizado con diferentes alcances, en diferentes momentos y en diferentes coyunturas el uso recíproco, en ocasiones sin tacha alguna, en otras con varios señalamientos de muy dudosos resultados, pero que forman parte precisamente de este complicado tramado de la relación y el uso recíproco que se han dado los representantes de los sectores empresariales y políticos. En otras palabras, se trata de 6 acercamientos que, con base en las mejores prácticas de la investigación histórica profesional, y en esto sí querría enfatizarlo, las mejores prácticas de la investigación histórica profesional, nos ayudan a tener un acercamiento a este complicado tramado de intereses entre la clase política, los empresarios, y de los cuales varios de sus nombres incluso nos pueden ser más o menos cercanos o por lo menos de amplia visibilidad. Hay 3 casos en los cuales estos estudios entrelazan los elementos biográficos, una descripción muy documentada hasta donde esto es posible a partir de la disponibilidad frontal con la que se encuentran en los repositorios estatales o nacionales, pero en todos los casos nos permite obtener una imagen para poder elaborar esta participación entre los gobiernos de Baja California y los representantes del gobierno federal, y este incruzamiento en las coyunturas con quienes llevan a cabo las actividades económicas de nuestro estado. Entonces, yo creo que hay, en primer momento, ya para concluir, creo que hay que enfatizar sobre todo el nivel de logro que tienen estos estudios. Es verdaderamente motivo de reconocerse el alto nivel de desempeño académico, y sobre todo queda esta posibilidad de interesar a personas fuera de los ámbitos académicos para que como lectores puedan acercarse a estos 76 años de historia de vínculos entre empresarios y políticos. Finalmente, pues un objetivo complementario fue mostrar cómo en estos ejercicios de cercanía entre 2 formas, 2 intereses distintos de abordar y trabajar en sociedad, creo que en la última colaboración
en su lugar que aparece en el texto, que es precisamente la coyuntura de 1968, nos puede dar muchas pautas de interpretación precisamente de estos comportamientos empresariales y de cómo van a tener este cambio de aparecer como oposición a desempeñarse como gobierno, que a su vez de esto tenemos varias noticias, muchas noticias de índole periodístico. También llevaron a cabo este ciclo de hacer su propio tramado de intereses, algunos estrictamente personales a partir de las instituciones públicas. Entonces, en conjunto, creo que el texto es un observatorio con una escala local, regional, estatal, precisamente para atisbar en este modus operandi de la alianza entre empresarios y políticos, sin perder de vista que en no pocas ocasiones se ha hecho totalmente entre los causas legales y en otras totalmente desapegado de los causas legales. Con este ejercicio de responsabilidad académica tenemos la certeza de que podemos acercarnos con una visión muy equilibrada, lo mejor documentada hasta donde es posible, repito, por la disponibilidad frontal que contamos, pero esto nos permite acercarnos a biografías, a procesos sociales, a coyunturas políticas y a todos estos vericuetos en los que la utilización recíproca entre poder político y poder económico no necesariamente ha tenido el interés colectivo como su objetivo primordial. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, cederé la palabra a la doctora Diana Méndez Medina, pero antes igual brevemente su currículum. Es doctora y maestra en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora y actualmente es la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, profesora del programa de maestría y doctorado en Historia. También ha sido docente en el Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Durante 5 años fue coordinador del programa de maestría y doctorado, así como del programa de investigaciones en esta unidad académica, en el instituto. Y sus líneas generales de investigación son historia económica y política de México en la primera mitad del siglo XX, en énfasis en el estudio de políticas agrícolas del gobierno federal y producción agrícola en distintas zonas del noroeste de México. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por su presencia. Realmente pues venimos saliendo, todavía estamos, ¿verdad? No hay que confiarnos, pero estamos ojalá al final de una pandemia que nos mantuvo distantes y manteniendo actividades académicas a distancia. Entonces es realmente estimulante poder ya no hablarle a una pantalla, sino estar frente a un público. Agradezco mucho su presencia y por supuesto también agradezco la intervención de quienes me antecedieron en la palabra. Es muy gratificante no puedo decir inquietante, sino más bien nos deja pensando cómo se recibe un libro, cómo se lee, y que finalmente como autores y autoras eso buscamos, ¿no? La retroalimentación, los comentarios, las críticas para seguir avanzando en el conocimiento. Ambos han sido muy generosos y se los agradezco a nombre de las y los autores. Aquí, como nos señaló Héctor al inicio, está el doctor Jesús Méndez Reyes, que junto con la doctora Marisela González Félix coordinaron esta obra, editada por la UABC y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC. También quiero agradecer a las autoridades del Centro Cultural Tecate y del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate por las facilidades para llevar a cabo esta presentación. Desde luego al maestro Héctor Mejorado
y a María Elena Chávez, su esposa, por todas las gestiones para congregarnos en esta tarde. Bueno, ya el maestro Gustavo Mendoza, el señor Caso han hablado de la obra de manera integral, de capítulos en particular. Yo haré algunas observaciones. Creo que a mí, como una de las autoras, pues lo único que puedo hacer ahora es darles un panorama general, señalar algunos aspectos que me parece se muestran de manera global en la obra. Ya el maestro nos señaló y nos leyó cada uno de los títulos que conforman esta obra colectiva, escrita por 6 autores y autoras, en los cuales todos somos investigadores, historiadores, adscritos a algunos de nosotros, como el maestro Héctor, aunque ahora está de licencia, pero él es técnico académico, maestro en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas, el doctor Jesús Méndez Reyes, también historiador, doctor en historia por el Colegio de México, con una trayectoria académica sobre estudios en torno a la economía social, las cooperativas, el crédito agrícola, las instituciones financieras y el empresariado en el noroeste. Santiago Hacha, egresado de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La doctora Dianelina Córdoba Ramírez, ahora investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, especialista en el estudio del programa Bracero, quien en este capítulo examina puntualmente la dimensión regional de este programa. El doctor Víctor Manuel Burel Sández, también investigador de nuestro instituto, especialista en historia regional baja californiana, con líneas de estudio en la construcción de infraestructura carretera, hidráulica y el proceso de urbanización en Mexicali. Y bueno, nuestra querida colega Marisela González Félix, quien además fue quien nos propuso, de manera generosa nos invitó a participar a este grupo de profesionales en la historia para elaborar este volumen. Ella se retiró oportunamente, dice, en el marzo del 2020, se jubiló antes del inicio de la pandemia, pero pues es una destacada investigadora que en sus primeros momentos se dedicó a estudiar la comunidad china y el empresariado mexicalense, a quienes dedicó sus últimas publicaciones a partir de la metodología de la historia oral, de la cual ella se consolidó como especialista. Este repaso curricular de quienes integramos este libro que además es resultado, y es importante mencionarlo, de una colaboración interinstitucional del Instituto de Investigaciones Históricas y el Instituto de Investigaciones Culturales de la misma UABC, porque creo que me parece muy importante resaltar este trabajo colectivo que realizamos como integrantes de un cuerpo académico, que tenemos temas de interés en común, que sumamos esfuerzos y que ahora nos iniciamos, y esta es la primera presentación presencial y en la cual me toca participar, con esta intención de darlo a conocer a la sociedad. Creo que es un gran reto, y ya lo mencionaba el maestro Gustavo, hacer llegar estos trabajos que hacemos pensando o motivados por intereses académicos, pero que es indispensable hacerlo llegar a públicos más amplios, interesarlos en este trabajo y en otros que hacemos en el instituto. Aquí abro un paréntesis, allá a la entrada de la sala hay una mesa con publicaciones que traemos para donar a quienes tengan interés, y que también dan muestra del trabajo que hacemos en el instituto, y que les invitamos a conocer, a visitar y a ser parte de esto que hacemos con un interés social, y de acercar y de seguir bordando y conociendo el pasado, obviamente de Baja California, de la región fronteriza y de lo que es de interés para todos. Trataré de no cansarlos, voy a apelar a su paciencia, y solamente voy a hablar de manera general de lo que desde mi punto de vista une a los capítulos del libro, intercalando algunos comentarios sobre contribuciones que desde mi punto de vista hacen a los estudios históricos del empresariado y del devenir económico de la Baja California.
que pues infiero es interés de todas y todos los que estamos aquí. Bueno, este libro presenta distintas facetas del empresariado de Baja California, es lo primero que señalaría. Las y los autores realizan estudios de caso de empresarios con intereses en distintas zonas de la entidad. Generalmente, y bueno, yo he de reconocer que es una práctica o es una... Nosotros, dado que estamos en Tijuana, el instituto está en Tijuana, tendemos a estudiar mucho Tijuana. Lo ideal es abrirnos, estudiar Tecate, estudiar Mexicali, Ensenada, Rosarito y tal. Creo que este libro toca diferentes zonas de la entidad. Tijuana, el corredor Tijuana-Rosarito, Tecate, Valle de las Palmas, Mexicali y su valle agrícola. Cada uno con trayectorias distintas, con inversiones en distintos sectores productivos, mismos que se diversificaron a través del tiempo. Léase la agroindustria, los bienes raíces, la construcción de obras hidráulicas, los servicios turísticos, aquí el señor Garza nos podría hablar, hoteles, establecimientos de bebidas, entre otros, así como los medios de comunicación, y con lazos diferentes en la región desde principios del siglo XX. Hay descendientes y herederos de la experiencia, los vínculos y, entre comillas, capital social, forjado durante décadas por su padre y hermanos, como es el caso de Alberto Beltrete Palacio, con concesiones públicas como las que recibieron en 1924 los hermanos Manuel P. y Rubén Salvador Barbachano, integrantes de una, cito, de las familias más conspicuas de la frontera México-Estados Unidos, en palabras de Méndez Reyes y Hacha, y quienes registraron su empresa como Compañía de Teléfonos y Luz Eléctrica de la Baja California S.A., que concentraba el servicio de comunicación entre las localidades fronterizas de México y Estados Unidos. No obstante, las raíces de los Barbachano se hunden en la península de Yucatán y hasta ahora son poco conocidos, aunque el doctor Méndez está allá tras bambalinas, si tienen a alguno de ustedes interés, él les puede hablar más al respecto. También hay un empresariado foráneo que hacia mediados del siglo XX concibió a la Baja California como una tierra de oportunidades y donde estaba todo por hacerse, como lo expresaba de manera entusiasta el presidente Miguel Alemán en 1951 en una entrevista. El mismo mandatario tuvo extensas propiedades y fue uno de los entusiastas animadores de la empresa vinícola Bodegas de Rancho Viejo, cuyos socios mayoritarios formaban parte de la élite económica y política boyante a la sombra de las prebendas del Poder Ejecutivo, que incursionó en la agroindustria con pobres resultados durante este periodo. Y bueno, ese es el capítulo que yo escribo y que si bien jurídicamente para ese momento Rancho Viejo no pertenecía a Tecate, sí es una localidad, es un poblado, una zona que es muy cercana aquí. De hecho, yo lo integraría como parte de esta región y bueno, les invito a leerlo y como bien decía el maestro Gustavo, a conocer el desenlace de estos yo llamaría ilusos. También están dentro del empresariado que examinan los autores de este libro el caso ya mencionado de Antonio Gebasic, de ascendencia serbio-croata, nacido en San Luis Potosí, ingeniero, con una labor destacada y apreciada en una época de desarrollo de las obras hidráulicas y auge agrícola en el Valle de Mexicali, que nos lleva a explorar los distintos derroteros de individuos que son parte de esta obra, en este caso, con una trayectoria profesional que despunta al amparo del gobierno federal, el ingeniero era empleado público, teniendo como uno de los principales bienes el conocimiento especializado y el reconocimiento social en un contexto donde la flexibilidad hace posible que el sistema pueda disponer de diferentes clases de recursos, contactos, inversiones o información privilegiada, pues, dice el autor, evidentemente los intermediarios de un determinado sector tienen amigos en los demás sectores. Finalmente, también en esta obra figuran empresarios estadounidenses próximos a la zona fronteriza que se relacionan con la Agencia de Contrataciones de Trabajadores Mexicanos, quienes proceden de acuerdo con las necesidades e intereses de dicho empresariado, como lo deja de manifiesto Irina Córdoba Ramírez. Considero muy
importante acotar que los estudios de caso que se abordan en cada capítulo a lo largo del siglo y en la que los historiadores hemos avanzado lentamente, está atravesado por hechos o coyunturas internacionales que minaron al sistema capitalista occidental y cuyas repercusiones parecen agudizarse en la región binacional México-Estados Unidos, es decir, las guerras mundiales, el periodo de entreguerras y la vigencia de la ley seca en Estados Unidos, así como la guerra de Corea. De igual manera, la vigencia del régimen de zona libre, que posibilitó la acumulación de capital de miembros de la red empresarial de Mexicali, que traza nuestra colega Marisela González Félix, y el frente común que el empresariado formó ante el cambio de dicho régimen. Si bien los estudios particulares situados en Baja California y en la zona fronteriza con California, desde luego no fueron ajenos a los cambios y altibajos de la economía internacional. Ya el maestro Gustavo hablaba sobre este eje central, eje temático central de la obra, que es el peso de las relaciones del empresariado con la élite política regional o vinculada a con la élite nacional, colocada en diferentes instancias de gobierno. Creo que en cada capítulo ustedes podrían encontrar o encontrarán evidencias sobre las concesiones, exenciones fiscales, información privilegiada, atajos en gestiones administrativas para obtener permisos, créditos, ventajosos resultados de los vínculos con la élite. De esta manera, y creo que eso es importante señalarlo, las y los autores no dan por sentado esta relación, sino que la caracterizan y la documentan, estos vínculos mediante la investigación que hacen en fuentes de primera mano, entrevistas y todo aquello a lo que recurrimos quienes hacemos investigación histórica. Pero que procuramos en esta obra entenderlas en su contexto y advertir que contar con recursos no representa o no aseguran ganancias o éxitos en el emprendimiento, que es lo que yo demuestro o intento enfatizar en el capítulo sobre bodegas de Rancho Viejo. Por otro lado, y siguiendo con el tema de las relaciones del empresariado con distintas instancias gubernamentales, algunos textos muestran que se inician cuando los personajes bajo estudio son funcionarios públicos y se relacionan con miembros de la élite política tan influyentes como Abelardo L. Rodríguez. Por citar solo un ejemplo de un individuo omnipresente, lo encontramos en todas partes en el análisis del devenir económico del noroeste durante gran parte del siglo XX, o que tienen, entre comillas, pase directo con quienes encabezaron el gobierno federal e instruyeron a las dependencias correspondientes para que atendieran peticiones particulares y así facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos. Otra ruta del origen, características y alcance de las relaciones entre el empresariado y el ámbito político que se desarrollan en el libro corresponden al tránsito del empresariado a la arena política. Marisela González se enfoca en discernir, analizar y comprender al empresariado y las razones de su participación política. En su capítulo examina a una red de empresarios establecidos en Mexicali, entre los que identifica a Norberto Corella Gil Samaniego, a Héctor Terán, Héctor Sada Quiroga y Eugenio Lordwig Walter, que como otros empresarios contemporáneos en el norte de México tuvieron como propósito, de acuerdo con la autora, cito, construir formas democráticas de participación política, fin de la cita, que durante la segunda mitad del siglo XX paulatinamente minaron el régimen de partido único y vieron coronados sus esfuerzos en Baja California con el triunfo del primer gobernador de oposición en México en 1989. En este texto, así como en otras publicaciones, Marisela González da cuenta de distintas formas de participación política del empresariado, atendiendo a situaciones y realidades específicas y que toman forma de distintas maneras, dice la autora, como el reclutamiento directo para posiciones de poder, membresías del Comité Consultivo del Estado, financiamiento de campañas, cabildeos, etc. Y bueno, a manera de cierre y agradeciendo su atención hasta aquí, quiero destacar que los matices que ponderan las y los autores a partir de los contextos impuestos por los hechos que determinaron el rumbo de la economía internacional en el siglo XX
las condiciones que imponen la zona fronteriza y las políticas dictadas por el gobierno federal nos atienden, pero no nos entienden. Me quedo con esa frase que dice mucho y que me parece, aquí me la llevo anotada. Así como la multiplicidad de formas y circunstancias en que se relacionan con el ámbito político, teniendo incidencia en él desde los cargos de elección popular o a través de asociaciones gremiales o poderes fácticos como los medios de comunicación, son puestos de manifiesto en esta obra colectiva que busca contribuir al conocimiento del devenir económico de Baja California en el siglo XX y que por supuesto les invito a leer. Muchas gracias. Pues muy bien, gracias doctora. Si tienen, abrimos un espacio breve de unos minutitos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer a los comentaristas, pues aquí abrimos un pequeño espacio o si alguien desea participar. Si no es así, Me llama la atención que hablan de las condiciones políticas y económicas que ha habido en estos vínculos, ¿no? Pero creo que bajo eso hay una base cultural que hace propicio que esos vínculos se generen. Mi pregunta es, no sé si en el libro lo traten o si ustedes identifican características culturales propias de Tecate o Baja California que también son como, entre comillas, caldo de cultivo para que se den esos vínculos. Es decir, ¿qué tienen los tecatenses o los baja californianos como para que se pudieran dar esos vínculos y ese desarrollo político-económico? No sé si me da a entender con mi pregunta. ¿Puedo hacer un comentario? Justo hoy en la mañana que daba clase, comentaba con los estudiantes, porque curiosamente en el libro, bueno, no sé si voy a responder y me dirás si a eso te refieres. Nunca se habla de corrupción en el libro, ¿no? Aunque hablamos de arreglos políticos y de todo esto que describimos, que caracterizamos, pero los autores o los estudios que se hayan hecho sobre la corrupción, hay una vertiente que dice que es algo cultural, que los mexicanos somos corruptos por naturaleza, porque lo heredamos de la colonia española. Entonces, desde la venta de carros, entonces es algo como que traemos allí, un chip que lo traemos y que no nos lo podemos quitar, que es como parte de nuestra cultura. Yo no comparto esa postura, sino que creo que el libro, más que haber una connotación o un trasfondo cultural, o sea, no es una construcción, o por lo menos creo que no es la idea que da el libro, o yo no compartiría eso. Creo que hay contextos, hay momentos, hay condiciones que propician ciertos arreglos que no necesariamente transgreden la ley o son ilegales. Hay otros, porque ahí por eso es la descripción de información privilegiada, una serie de prácticas que pueden ser alegales, es decir, que se hacen al margen, pero no necesariamente transgreden la ley, o sí, pero yo más que pensar o que afirmar que es una connotación cultural, creo que depende del contexto institucional, geográfico, social, político del momento, lo cual no lo justifica. Nosotros no lo justificamos y no buscamos hacerlo, sino más bien es documentarlo, presentarlo y explicarlo. Eso sería mi respuesta. No sé si alguien más quiera comentar. Nada más para, en el caso de Alberto Leti, que es algunos de los casos también de personajes de Baja California que posteriormente, cuando están en la política, posteriormente se metieron como empresarios, sobre todo de la década de los 20 y los 40. Creo que va a ser muy importante, o una de las características es el haber estudiado
poco, mucho tiempo en Estados Unidos, y sobre todo el dominar o hablar o darse a entender el lenguaje, el inglés, ¿no? Creo que eso para algunos personajes va a ser importante para crear negocios, y no solamente buena parte del libro habla de estos negocios que hacen los de Baja California pensando en las políticas y en las necesidades del gobierno federal o de México en general, pero también es cierto que por la región en la que nos encontramos, también muchos de ellos están haciendo negocios hacia Estados Unidos, en California específicamente, ¿no? Entonces el tener este conocimiento de la cultura norteamericana, de cómo se hacen los negocios en Estados Unidos y de hablar el lenguaje y de alguna manera haber estudiado allá, les va a permitir que puedan hacer estas o crecer hacia aquel lado, ¿no? Negociar hacia aquel lado. Entonces creo que eso también es muy de frontera, y no solamente Baja California, seguramente se da en toda la frontera de México, Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, no nos queda más que agradecer su asistencia, su tiempo, desde luego a los comentaristas también agradecer su tiempo, el tiempo de haberse dado para leer y sus comentarios. La venta, si es que alguien tiene interés en comprar el libro, en leerlo directamente, aquí hay algunos ejemplares. El costo en las ocasiones de la presentación es de 200 pesos. ¿Sí, 200 o 200? ya no, porque su costo en la librería de la UABC o en el Instituto de Investigaciones Culturales es de 500 pesos, pero aquí para que ustedes, quienes tengan interés, lo puedan leer y conocer, 200 pesos. Muchas gracias. ¿Con IVA o sin IVA? Profesores y estudiantes con credencial y público. Pues muy bien, ahí está. Y agradecer a Siddhartha Ochoa por ser la anfitriona de esta presentación y desde luego por habernos recibido, ¿no? Y en la parte de atrás, si gustan, hay también un ambigú y un poco de vino que nos van a ofrecer. Quien guste, ahí tomar, acercarse, y creo que siguen platicando, conversando, y si hay alguna duda, pues están los autores también. Ahí atrás está Jesús, está Diana, que podrán acercarse con ellos también para platicar y seguir alguna duda o comentario sobre el libro. Pues muchas gracias, y pues con esto vamos por concluir. Y por último, les hago la recomendación a mis vecinos tecatenses que compren ese libro, porque habla de una manera amplia de la historia de Tecate, de los viejos empresarios, de don Alberto de Aldrete, lo que se dio en bodegas de Rancho Viejo, Pedro Pervarela, bodega San Valentín, Eufrasio Santana, o sea, para enriquecer un poquito más nuestro conocimiento sobre la historia de nuestra localidad. Lo recomiendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, gracias por asistir a estas actividades que siempre enriquecen al Instituto de Nueva Creación. Por primera vez tenemos Instituto Municipal de Arte y Cultura, entró en funciones en enero, y pues gracias, estos eventos son para ustedes, gracias por venir aquí a traer este material tan valioso. Muchas gracias. Gracias.